Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión más de física. La idea era que hoy ya utilizáramos el Teams, pero nadie me avisó si pudieron ingresar o no. Entonces, vamos a continuar con Zoom y ya mañana veremos la posibilidad si usamos el Teams. La ventaja del Teams es que las videollamadas son limitadas y no hay límite de tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo nuevo. Hasta el momento se ha atendido cosas muy elementales, muy básicas de física. Realmente no es la esencia de la física. La esencia de la física ya es cuando iniciamos leyes de Newton. Esperemos llegar a algo sobre eso. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo llamado desplazamiento, velocidad y aceleración, que seguramente ustedes ya tienen nociones a qué nos referimos con estas palabras, principalmente en velocidad y aceleración. Sin embargo, muchas cosas que en la vida cotidiana nosotros vemos o palabras que escuchamos, las asociamos con una actividad. Sin embargo, en física, esas palabras tienen un significado muy diferente. Como un ejemplo es el trabajo. El trabajo en la vida cotidiana pues es una actividad que nosotros desarrollamos para poder generar o simplemente por pasatiempo, lo que sea. En física el trabajo no se refiere a eso, nada que ver. En física el trabajo está asociado con energía para desplazar un cuerpo de un punto a otro sujeto a una fuerza, a un campo de fuerza. Eso es algo mucho más, son cosas más delicadas de la física, pero muy, muy interesantes, demasiado interesantes. Otro ejemplo de este tipo de cosas que nosotros podemos malinterpretar es la velocidad. La velocidad nosotros pensamos que es, eh, por ejemplo, un automóvil que se mueve a 80 kilómetros sobre hora. Decimos su velocidad es 80 kilómetros sobre hora. Y ya, bien. En física eso no es suficiente. Si tú le dices eso a un físico, el físico va a entender que solamente estás dando la rapidez. La rapidez es la velocidad es una cantidad vectorial, como lo hemos visto en la última clase del día jueves, me parece. Entonces, como es una cantidad vectorial, tú debes especificar, además de la rapidez, la dirección. La dirección es en qué sentido se está moviendo esa partícula o ese automóvil. En qué dirección va, ¿vale? Entonces ahí hay una gran diferencia. La rapidez solamente es cuán rápido vas tú, a qué intensidad vas, ¿sale? Sin atender la dirección. Cuando das tu dirección, entonces ya estamos hablando de velocidad, ¿vale? Son cosas muy distintas. Bueno, pues vamos a ver algo de desplazamiento. Buscar la pantalla. Bueno, pues entonces vamos a ver la inicio. Vamos a definir, solo voy a explicar con dibujitos, ¿sale? Para que sea más fácil todavía. Entonces, se congela, de repente. En lo que carga esto, voy a buscar una imagen para ilustrarlo. Desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Por lo tanto,
Para especificarlo, tú debes dar tanto magnitud, así como dirección, ¿sale? Entonces, el desplazamiento lo podemos entender como lo siguiente. Vamos a buscar una imagen que nos ilustre esto, ¿sale? Listo, esta funciona. ¿Está? Imagina que es una competencia. Tienes un circuito donde tienes varios participantes. Bien, el circuito es este. El- la salida es el punto donde inicia este recorrido, que es el de la izquierda. Disculpen, está un poco alterada la computadora. Este punto de aquí es la salida. ¿Ya? Y el punto de acá es la meta. Lo podemos pensar así. Ok. Bueno, pues aquí vemos una gran diferencia entre distancia y desplazamiento. El circuito es toda la línea verde, todo esto verde. Es la longitud de la pista o del circuito representa la distancia. Realmente es eso, es por donde van todos los corredores. ¿Vale? El desplazamiento no es la distancia. El desplazamiento, como estamos viendo en esta imagen, es un vector el cual une los puntos inicial y final de la trayectoria. La trayectoria, otra vez, es toda esta línea verde. Esta es la trayectoria que recorren los competidores, ¿sale? En este sentido. Y esta, la longitud de esa trayectoria la conocemos como distancia. Sin embargo, hay algo importante aquí que es el desplazamiento, y el desplazamiento es aquel vector que une el punto inicial con el punto final y se representa con esto. Bien, es este vector en rosa. Ese vector rosa representa tu desplazamiento. Bueno, entonces aquí podemos apreciar claramente la diferencia entre desplazamiento y distancia. A veces, cuando supongamos que son una competencia de 100 metros planos, usualmente en esas competencias la trayectoria es a lo largo de una recta, no hay curvas, ¿verdad? Entonces, si este de aquí es la salida y esto de acá es la meta, vamos a suponer que esta separación es de 100 metros, ¿vale? Bueno, la distancia que deben recorrer todos los competidores debe ser de 100 metros. ¿Cuál será el desplazamiento? El desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final en ese sentido. No va del final al inicial, ¿sale? Entonces el desplazamiento sería este vector. Este de aquí sería el desplazamiento. Y lo que está en azul que puse aquí abajo es la distancia. En este caso, la magnitud y el desplazamiento coinciden en magnitud, ¿vale? La distancia y el desplazamiento miden lo mismo en este caso, pero la naturaleza de estas cantidades es distinta, ya que la distancia es un escalar, ¿sale? Solamente mide magnitud, es la separación entre los dos puntos, y el desplazamiento es un vector. En este caso el desplazamiento es de 100 metros a la derecha, ¿sale? Porque hay que dar dirección. En el caso de este circuito un poco más extraño, la distancia es lo que mida la pista. En este caso estamos viendo que esa línea verde es mucho más grande que la flecha rosa. Bien, entonces decimos que aquí la distancia en magnitud supera al desplazamiento.
Fíjate cómo lo estoy diciendo. Lo supera en magnitud. No tiene sentido decir que un escalar supera un vector, porque estas dos cosas no pueden compararse ya que son de naturaleza diferente. Es como si tú dijeras, ah, no sé, quisieras comparar objetos de diferente especie. No puedes hacerlo. Bueno, puedes hacerlo, pero no es lo correcto, ya que no son de la misma naturaleza. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ejemplos de desplazamiento y distancia. Otro puede ser un circuito cerrado. Imagina que tu pista es así, algo así, ¿sale? Esto es lo que un poquito más realista. Desconozco cuánto mide el circuito en las competencias profesionales. Eso no importa. Bien. Entonces, el objetivo es dar 10 vueltas al circuito. O que sí, ¿sale? Como son 10 vueltas, vamos a suponer que sea la salida y la meta es el mismo punto, pero después de 10 vueltas, ¿sale? La pregunta es, ¿cuál será el desplazamiento y cuál será Aquí la meta y la salida son el mismo punto, pero, bueno, deben ser la misma cruz, ¿sale? Pero lo desplacé tantito para no, bueno, simplemente así, y sacarlo. La salida y la meta es el mismo punto, ¿sale? Entonces la distancia después de las 10 vueltas, ¿cuál sería? Pues sería lo que mide todo este circuito multiplicado por 10, ¿verdad? La distancia es la línea roja, pero en este caso va por 10, ya que son 10 vueltas las que debe dar cada competidor. ¿Cuál será el desplazamiento? El desplazamiento es el vector que une el punto final con el punto inicial, en el sentido inicial-final, ¿sale? No final-inicial. Va desde el punto de partida al punto de destino. Entonces, como aquí tanto el inicial como el final son el mismo punto, significa que el desplazamiento es cero. Bien, en este caso, esto de aquí sería nuestro desplazamiento. Pero ¿por qué es cero? Es cero, desplazamiento nulo, ¿sale? O cero. Es cero porque resulta que los puntos inicial y final son el mismo. Entonces, no hay separación entre ellos y por lo tanto el desplazamiento sería cero. ¿Sale? Vean, qué curioso, ¿verdad? La distancia es todo ese recorrido por 10. Sin embargo, vectorialmente el desplazamiento pues es nulo. Entonces no pasa nada. ¿Sale? Entonces aquí vemos una gran diferencia entre desplazamientos y distancias. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe, ninguna. Bueno, vamos a ver algo llamado velocidad promedio. Para la velocidad promedio necesito que tú entiendas qué es el desplazamiento y qué es la distancia. ¿Vale? Tenemos esta imagen. Esta imagen es del Semansky. Bueno, este es un automóvil de carreras y la línea azul que une el punto 1 con el punto 2 es una flecha, si te das cuenta. Esa flecha azul aquí te dice que es el desplazamiento. ¿Qué es T1, qué es T2? Bueno, la salida, imagina que, bueno, la salida y la llegada son los extremos de este recorrido. Aquí están, a la izquierda y a la derecha respectivamente. El punto 1 es un punto el cual se encuentra a 19 metros con respecto a la salida. Aquí está O, significa origen. El origen es el cero de tu recorrido. Desde aquí tú vas a medir todo. Y el punto 1 se encuentra a 19 metros.
con respecto a este origen, ¿sale? El automóvil arranca en la salida y un segundo después se encuentra en el punto 1. Fíjate, aquí está, posición del automóvil en t igual a 1 segundo. A ese instante le llama tiempo 1 o T1. Y la posición asociada, que es de 19 metros, le llama X1. ¿Vale? El automóvil sigue avanzando a lo largo de esta recta y 4 segundos después de iniciar el movimiento, se encuentra en el punto 2. El punto 2 se encuentra a 277 metros con respecto al origen, ¿vale? No es con respecto al punto 1. Recuerda que las distancias en física siempre son medidas con respecto a un cero. En este caso el cero es la salida. Bueno, entonces, esta sería la posición después de 4 segundos de iniciar el movimiento. Y todavía le falta por llegar al punto destino, que es aquí, la llegada, ¿sale? No nos interesa ese momento. Bueno. ¿Cuál es el desplazamiento del punto 1 al punto 2 de este automóvil? El desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final. En este caso, el desplazamiento sería, el punto inicial está a 19 metros, el punto final está a 277. Entonces te pregunto, ¿cuál será el desplazamiento ahí? El desplazamiento se representa cuando es en una dimensión de la siguiente forma. Delta X, voy a ponerle aquí, desplazamiento del punto 1 al punto 2. ¿Bien? Viene dado así. Así se representa delta X. Cuando tú ves un delta, este triángulo es una letra griega mayúscula llamada delta. Esa delta representa un cambio. ¿Bien? Y como es un cambio, el cambio en este caso es asociado a la posición. Por lo tanto, lo definimos así, como posición final menos posición inicial. Si quieres, puedes ver esta como tu fórmula de desplazamiento, ¿sale? En general. No importa si es una dimensión, 2, 3 dimensiones, no. Esta fórmula vale para cualquier dimensión, en este caso, a lo más de 1 a 3 dimensiones, ¿sale? Entonces, el desplazamiento es la diferencia entre estas dos posiciones. Recordemos que la posición inicial, del diagrama, en lugar de escribir en palabras posición inicial, simplemente le vamos a llamar X inicial, si quieres así, con la etiqueta I de inicial. Y esa X inicial en el diagrama es igual a 19 metros, ¿vale? ¿Cuál era la posición final? Si lo recuerdas. La posición final, en lugar de poner posición final, vamos a llamarle simplemente X final, ¿sale? Y esta X final era de 277 metros. Bueno, es lo que tenemos. Entonces, de acuerdo a estos valores de las posiciones, yo puedo calcular el desplazamiento de ese automóvil, ¿sale? Entonces aquí delta X, en lugar de poner desplazamiento en palabras, ponemos simplemente delta X, es igual a la diferencia de estas dos cantidades. Pero ten cuidado con el orden, porque aquí no es lo mismo restar 19 menos 277 que 277 menos 19, ¿sale? Entonces la fórmula dice final menos inicial, y el final aquí es 277. El inicial, no olvides las unidades. En física son demasiado importantes. ¿Sale? Aquí estas cantidades pueden restarse
ya que son de la misma unidad. Algunos en su tarea que me enviaron, cometían el error de operar los números así como estaban designados, como en las unidades que estaban, pero muchas veces eso no, bueno, eso no puede hacerse, ¿bien? Ya que no lo, para poder tú operar unidades, en este caso restarlas, estas deben ser de la misma especie, ¿bien? No puedes restar tu pies con pulgadas, por ejemplo, no, porque son diferentes unidades de medida. No puedes restar metros con, no lo sé, centímetros, por la misma razón. Es como si quisieras restar manzanas con sandías. No puedes hacerlo, ¿bien? Porque no son de la misma especie. Entonces, para poder simplificar cosas, debes asegurarte que éstas sean de la misma unidad de medida. Aquí son las mismas unidades, metros, y puedo hacer la operación. Esta operación te da 258. ¿Bien? ¿Pero qué? Pues metros, ¿sale? Este sería tu desplazamiento. Yo te dije, el desplazamiento es una cantidad vectorial y los vectores se le asigna, bueno, se les pone una flechita encima. Muy bien, eso es correcto. ¿Por qué no lo hice en este caso? Bueno, resulta que aquí el movimiento que estamos viendo es a lo largo de una línea recta. Y como es a lo largo de una línea recta, es convención omitir el carácter vectorial de los símbolos. ¿Bien? Es decir, como es una recta, solamente hay dos posibilidades de movimiento, derecha o izquierda. Si el movimiento es a la derecha, se considera este positivo. Bien, si es hacia la izquierda, entonces sería negativo. Aquí no hay que adivinar el signo. La fórmula te va a dar el signo correcto. Observa aquí que esto es positivo, este 258. ¿Qué significa eso? Que el desplazamiento es a la derecha, ¿vale? Porque estamos en una dimensión. Cuando estamos en dimensiones superiores, 2 o 3, ahí sí es necesario poner la flechita a los símbolos, ¿sale? Porque yo no sé si me estás indicando dirección a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo o cualquier otra, ¿sale? Solamente en una dimensión se omite la notación de vectores, solamente en una dimensión. Estrictamente debería colocarse, pero vamos a trabajar, o bueno, vamos a seguir esa convención, ¿sale? Eso es una costumbre que se tiene, y así vamos a seguirla. Entonces, aquí el desplazamiento del automóvil fue de 258 metros, y es el que está dado aquí. Aquí, mira, aquí está, ¿sale? Pero nosotros lo analizamos, lo desglosamos. Muy bien. Aquí dice, coordenada X de un automóvil de arrancones en un segundo. Es lo que yo te había dicho, ¿verdad? Un segundo después de iniciar el movimiento se encuentra en 19 metros. Lo mismo, coordenada X de un automóvil de arrancones en 4 segundos es 277 metros. Muy bien. Aquí algo importante. X es positiva a la derecha del origen y es negativa a la izquierda de este. Es lo que te dije hace un momento. En una dimensión, si te mueves a la derecha o hacia arriba, porque la línea recta, una dimensión puede ser una línea de tierra, un camino horizontal, o también puede ser una caída libre. Una caída libre es cuando esta es la tierra y tú dejas caer desde cierta altura un cuerpo. Bien, le avientas las llaves a tu pariente que se le olvidó. Entonces, las llaves siguen una trayectoria no recta, pero la podemos aproximar a una línea recta. Bien, entonces esta es la línea de movimiento, esta de aquí. Si te das cuenta, es una línea en una dimensión.
como es en una dimensión, aquí se llama movimiento unidimensional, de una dimensión, ¿verdad? O simplemente 1D, movimiento 1D, porque es a lo largo de una recta de una dimensión, ¿sale? Y aquí solamente hay dos posibilidades, se mueve hacia abajo, como se mueve hacia abajo sería negativo, o se mueve hacia arriba, en este caso sería positivo, ¿sale? Cuando la recta es vertical, cuando la recta es horizontal, como el coche este, a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Bueno, ¿qué más podemos obtener de esta imagen? Pues podemos obtener algo llamado velocidad media. Bien. Bueno, la velocidad media es la que tú obtienes con esa formulita de la secundaria, la que viste en la primaria, que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Bueno, no tan así, no tan de esa forma, ¿vale? Vamos a definir la velocidad media de la siguiente manera. La velocidad media. Como es una velocidad media, cuando hablamos algo de una cantidad media o promedio, nosotros a esa cantidad le vamos a asociar una barrita encima, ¿bien? La velocidad, para no escribir velocidad media, simplemente vamos a poner un símbolo para denotar a esta cantidad. La velocidad media la vamos a denotar como v de velocidad, pero como es media, le vamos a poner encima una barra. Esa barra indica una especie de promedio, todos lo sabemos, ¿vale? Bueno, aquí la velocidad media es a lo largo del eje horizontal. Estamos hablando del automóvil. Como es horizontal, el eje horizontal es el eje X, y el eje X se denota así, ¿bien? Entonces, esto es velocidad media a lo largo del eje X. Todo eso quiere decir este símbolo, ¿bien? Si yo aquí le cambio y le pongo Y, pues entiendo que es una velocidad media a lo largo del eje Y. El eje Y puede ser un eje vertical. Y si yo le pongo otra letra, la letra alfa, por ejemplo, pues significa velocidad media a lo largo de la dirección alfa, o el eje alfa, ¿sale? Entonces, la X, la Y y la Z no son las únicas letras, hay muchísimas, ¿bien? Solamente es una convención también que nosotros utilizamos, que al eje horizontal se le llame X, que al vertical se le llame Y que al de profundidad al de profundidad se le llame Z. Entonces, la velocidad media se va a calcular de la siguiente manera. Esta velocidad viene dada por la siguiente fórmula, ¿sale? La v x barra viene dada como desplazamiento a lo largo del eje X, desplazamiento en X, así, dividido entre el tiempo transcurrido. Bien, el tiempo transcurrido para cubrir ese desplazamiento. En símbolos, recuerda que en física utilizamos matemáticas, ya que compacta todo esto de desplazamiento, el tiempo transcurrido, todas esas palabras. El desplazamiento se denota como delta X, ¿verdad? Y el tiempo transcurrido, en ese caso lo vamos a denotar como delta T, ¿sale? Esta de aquí es tu fórmula para calcular la velocidad media. Y si te das cuenta, es un poquito parecida a esa de la secundaria o la primaria. Distancia entre tiempo. Bien, pero aquí no es distancia entre tiempo, ¿verdad? Es desplazamiento entre tiempo. Y recuerda, desplazamiento y distancia no es lo mismo. ¿Sale? La velocidad media es una cantidad vectorial. Vectorial, por lo tanto, tiene magnitud y también dirección. La dirección puede ser, en este caso, del automóvil,
a la derecha o a la izquierda. En el caso de un movimiento vertical sería positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y puede haber otros ejes, ¿sale? Otros ejes. Bueno, así es como se va a calcular la velocidad media o promedio. Calculemos la velocidad promedio de este automóvil. Este automóvil tiene un desplazamiento de 258 metros positivos, por lo tanto se dirige a la derecha. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido o transcurrió para ir del punto 1 al punto 2? Bueno, en el punto 1 el instante era de 1 segundo y en el punto 2 el instante era de 4 segundos. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre 1 segundo y 4 segundos? Imagino que sí lo saben hacer, ¿verdad? Esa es una simple resta. Entonces, de 1 segundo a 4 segundos hay 3 segundos. Ese fue el tiempo transcurrido para cubrir ese desplazamiento. Y el desplazamiento fue de 258. Entonces, aplicamos esta formulita para el cálculo de esa velocidad promedio o media. No olvides todos los detalles. Aquí sería 258 metros. Bueno, aquí la unidad la voy a resaltar, dividida entre el tiempo que pasó. No fue 1 segundo, no fueron 4 segundos, sino la diferencia que hay entre 1 y 4 segundos, es decir, 3.0 segundos, ¿sale? Y segundos solamente se denota como S. Aquí las unidades son diferentes. No puedo combinarlas, ya que una representa unidad para distancia o desplazamiento y la otra para tiempo. Bien. Sin embargo, están en sistema internacional. Recuerda que en SI la distancia o el desplazamiento se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces, así como están, las vamos a trabajar. Aquí te dice divide 258 entre 3. Pues los que sepan dividir lo van a hacer y les va a dar 86 exactos. Bien, por lo tanto, aquí la velocidad promedio es de 86 exactos, así. ¿En qué unidades? ¿86 qué? ¿Manzanas? ¿86 kilómetros sobre hora? ¿86 nudos? ¿86 años luz sobre minuto? ¿Qué unidades? Bueno, pues son las unidades que tienes aquí señaladas en operación. Metros arriba, segundos abajo. Bien, entonces serían metros divididos entre segundos. Esto de aquí es tu velocidad promedio. Bien, es la velocidad promedio. Fíjate que estoy diciendo velocidad, no estoy diciendo rapidez, velocidad. Y recuerda que la velocidad es una cantidad también vectorial. Es una velocidad, aquí lo voy a poner en contexto. La velocidad promedio resultó positiva. Bien, resultó positiva. Significa que el automóvil se desplaza ¿hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha, ¿verdad? No es la convención. Se desplaza a la derecha con una rapidez de 86 metros sobre segundo. ¿Sale? Esto es lo que quiere decir este resultado. Bien, la velocidad es positiva, por lo tanto va a la derecha, se dirige a la derecha. Bien, la derecha tú la puedes asociar con el este, si quieres. ¿Y cuán rápido va? Su rapidez es de 86 metros sobre segundo. ¿Sale? Ese 86 metros sobre segundo es el que te está señalando aquí. ¿Sale? Entonces, espero que con esto tú entiendas todo lo que quiere decir esta figura, esta imagen. Es mucha información en una sola imagen, ¿sale? Aquí está todo el detalle, ¿sale? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno,
ese mismo trayecto, pero con un automóvil diferente. ¿Vale? El automóvil ahora es este. Vamos a analizarlo otra vez. Es la misma criatura. Hasta son las mismas posiciones, fíjate. X2, 19 metros, X1, 277. Pero aquí es un automóvil más lento. Bien, es una camioneta. Su punto, el desplazamiento, en este caso va del punto que se encuentra a 277 metros con respecto a mi origen. Debes ubicar el origen. El origen está aquí. ¿Sale? Este de aquí es tu origen. Y con respecto al origen, tú vas a tomar distancias. ¿Sale? Bueno, resulta que esta camioneta inicia en el punto 1. Aquí. El punto 1 con respecto al origen está a 277 metros. Y su punto final o su punto meta es el 2. Está aquí, el cual se encuentra a 19 metros con respecto al origen. ¿Sale? Bueno, ¿cuál fue el desplazamiento de esta camioneta? Bueno, el desplazamiento es mi fórmula de siempre. El desplazamiento no le llamamos así, simplemente se escribe delta X, ¿verdad? Este desplazamiento viene dado como la posición final menos la posición inicial, ¿sale? Pero no escribimos posición final ni posición inicial. Esta fórmula con símbolos quedaría así, como X final menos X inicial. Vamos a identificar cada una de estas X. La X inicial, ¿cuál sería? ¿277 o 19? ¿Nadie? ¿Ni idea? Bueno, ahorita lo vemos. Queda menos de un minuto. Entonces, para continuar le dan clic al mismo enlace, ¿vale? No se vayan.